Siempre puedes saber qué clase de personas tienes a tu lado por la persona de la que eligen burlarse. Claire Donovan escuchó las risas antes de llegar a la estación de enfermería. No eran lo bastante fuertes como para llamarlas crueles, pero sí lo bastante discretas como para saber que eran intencionales. Cada paso irregular que daba sobre el brillante piso del hospital parecía provocar otra mirada, otro comentario en voz baja, otra sonrisa que desaparecía en cuanto ella levantaba la vista. Su pierna izquierda arrastraba una cojera permanente, resultado de una lesión por la que nadie allí se había molestado jamás en preguntar. Para la mayoría del personal del centro médico Harbour Ridge, en las afueras de Norfolk, Virginia, aquello era simplemente otra razón para subestimarla. Antes de continuar, queremos agradecerte por formar parte de nuestra creciente comunidad. Tu apoyo significa más de lo que imaginas, y cada vista, cada comentario y cada palabra amable nos ayuda a seguir dando vida a estas historias. Si disfrutas las historias sobre valentía silenciosa, héroes inesperados y momentos inolvidables de justicia, tómate un segundo para darle me gusta a este video y suscribirte al canal para que podamos seguir compartiendo contigo muchas más historias increíbles. Claire acomodó la identificación que llevaba perfectamente sujeta a sus scrubs azul claro antes de caminar hacia el tablero de asignaciones. El turno nocturno apenas había terminado y el cansancio pesaba sobre el departamento de urgencias como una gruesa manta. Los monitores emitían pitidos a intervalos constantes, las camillas atravesaban las puertas automáticas y había tazas de café olvidadas junto a las computadoras. Otra mañana común acababa de comenzar, pero las personas alrededor de Claire parecían más interesadas en observarla que en prepararse para atender a los pacientes. «Cuidado», murmuró un joven residente con una sonrisa burlona mientras ella pasaba. «A esa velocidad, vas a llegar a la jubilación antes que a la habitación 12. Varios soltaron una carcajada. Claire simplemente sonrió con educación y siguió caminando sin responder. Había aprendido hacía muchos años que, en ocasiones, el silencio tenía mucha más fuerza que la respuesta perfecta. En la estación de enfermería, el doctor Nathan Caldwell levantó la mirada del expediente de un paciente. Era el médico jefe de guardia, respetado por su inteligencia y también conocido por recordarle constantemente a todos que, según él, poseían bastante menos que él. Su elegante bata blanca parecía intacta después de aquella larga noche, mientras que todos los demás llevaban el agotamiento claramente marcado en el rostro. Sus ojos se desviaron hacia el andar irregular de Claire antes de hablar lo suficientemente fuerte como para que casi todos los que estaban cerca pudieran escucharlo. «Donovan, si hoy estás asignada a trauma, espero que puedas seguirnos el ritmo. Las emergencias normalmente no esperan a que alguien recupere el aliento». Algunas enfermeras intercambiaron miradas incómodas. Otras personas se rieron porque reírse de los comentarios del jefe siempre parecía más seguro que contradecirlo. Claire se detuvo frente al tablero de asignaciones y revisó tranquilamente su lista de pacientes como si no hubiera escuchado absolutamente nada. «Sí, doctor», respondió suavemente. «Estaré lista». Nathan sonrió con arrogancia antes de volver a sus documentos, aparentemente decepcionado porque ella se había negado a darle la reacción que esperaba. La jefa de enfermería, Melissa Harper, se acercó cuando él se alejó. «No tienes por qué permitir que te hable de esa manera», susurró. Claire le dedicó una sonrisa amable. «Va a ser un día muy ocupado. Los pacientes necesitan nuestra atención mucho más que mi orgullo». Melissa negó suavemente con la cabeza, admirándola en silencio. Llevaba casi 6 meses trabajando con Claire y jamás la había visto perder la paciencia. Nunca la había escuchado quejarse ni la había visto tomar atajos. De alguna manera, aquella enfermera tranquila a la que todos subestimaban siempre terminaba sus turnos con todos sus expedientes completos, cada familia atendida y cada paciente recordando su nombre. Claire tomó un carrito de suministros de trauma y comenzó a llevarlo hacia el área de emergencias. Su cojera apenas reducía su velocidad. Detrás de ella, otra explosión de risas resonó por el pasillo. Claire nunca volteó. Ninguno de ellos reparó en la vieja cicatriz que desaparecía debajo de la manga de su uniforme.
Tampoco notaron aquella tranquila seguridad en sus ojos, una confianza que parecía extrañamente fuera de lugar para alguien que, según ellos, apenas podía seguirles el ritmo. Y ninguno podía imaginar que, antes de que terminara aquel día, el sonido que todos recordarían no sería precisamente el de las risas. El departamento de urgencias nunca llegaba a quedarse completamente en silencio. Incluso después de que el amanecer bañara de un tenue color dorado el estacionamiento del centro médico Harbour Ridge, el ritmo constante de los monitores, las camillas rodando, los teléfonos sonando y los pasos apresurados se mezclaban formando una banda sonora familiar que jamás desaparecía por completo. Claire Donovan se movía entre aquel caos con la misma precisión y tranquilidad que llevaba a cada uno de sus turnos. Su cojera apenas reducía su velocidad una fracción de segundo, pero era suficiente para que las personas la notaran antes de darse cuenta de cualquier otra cosa sobre ella. Veían su forma irregular de caminar antes de notar la sonrisa tranquilizadora que ofrecía a los pacientes asustados. Se fijaban en sus pasos cuidadosos antes de darse cuenta de que siempre recordaba el nombre de los familiares o de que podía tranquilizar a un niño asustado sin necesidad de levantar la voz. Para muchos de sus compañeros, Claire seguía siendo simplemente la enfermera que necesitaba más tiempo. Pero para las personas acostadas en aquellas camas de hospital, era la enfermera que, de alguna manera, siempre encontraba tiempo suficiente para ellos. En la habitación 16 se encontraba un anciano veterano de la Marina recuperándose de una neumonía. Su bandeja del desayuno permanecía intacta mientras él contemplaba silenciosamente el exterior a través de la ventana. Claire acomodó suavemente su cobija antes de revisar sus niveles de oxígeno. Debería intentar comer un poco de avena mientras todavía está caliente, dijo con una sonrisa amable. El anciano observó primero la identificación de Claire y después levantó la mirada hacia sus ojos. Me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo, dijo pensativo. Claire sonrió cortésmente. Espero que eso sea algo bueno. El veterano asintió lentamente. De lo mejor. Antes de que Claire pudiera preguntarle algo más, su localizador vibró avisándole que otro paciente necesitaba atención. Le deseó al hombre una buena mañana y continuó caminando por el pasillo sin hacer ninguna pregunta. Desde el otro lado de la estación de enfermería, el doctor Nathan Caldwell la observó alejarse. Ahí va otra vez, murmuró a los dos residentes que estaban junto a él. Perdiendo 5 minutos conversando cuando debería estar preparando las habitaciones para los siguientes pacientes. Un residente se rió. Tal vez cree que la amabilidad cuenta como eficiencia. Nathan cerró el expediente de un paciente con más fuerza de la necesaria. Este es un departamento de urgencias, no un centro de orientación. Ninguno de los residentes se dio cuenta de que todos los expedientes asignados a Claire ya estaban completos y correctamente documentados, mientras que varios de los suyos seguían pendientes. Melissa Harper sí lo notó. Revisó discretamente la documentación de Claire y después negó con la cabeza mientras sonreía. Todo estaba organizado, detallado y terminado antes de tiempo. Ocurría en cada turno y, aún así, parecía que a nadie le interesaba preguntarse cómo lograba hacerlo. Un técnico de trauma se acercó apresuradamente al escritorio cargando suministros nuevos. ¿Quién abasteció todos los carros de emergencia?, preguntó. Melissa miró hacia el pasillo, donde Claire ayudaba a otro paciente a sentarse en una silla de ruedas. Ya sabes la respuesta. El técnico sonrió. Volvió a llegar temprano. Melissa asintió. 40 minutos antes de que comenzara su turno. Mientras tanto, Claire entró en la habitación 23, donde una adolescente asustada esperaba sola los resultados de unos estudios después de sufrir una lesión deportiva. La joven intentaba esconder sus lágrimas de nervios detrás de una sonrisa valiente. Claire acercó una silla en lugar de quedarse de pie junto a la cama. Los hospitales pueden resultar abrumadores, dijo con suavidad. Pero hoy no tienes que enfrentar esto sola. La adolescente se relajó casi de inmediato. Hablaron apenas unos minutos antes de que nuevamente llegaran risas desde el pasillo. Dos camilleros susurraban mientras Claire salía de la habitación. No entiendo para qué se esfuerza tanto, dijo uno de ellos. Personas como ella nunca llegan lejos aquí. Claire escuchó cada palabra. Simplemente siguió caminando,
llevando cobijas limpias hacia otra habitación sin cambiar de expresión. Cuando llegó al final del corredor, un hombre de cabello plateado que llevaba una vieja gorra de béisbol del Cuerpo de Marines bajó lentamente la revista que sostenía sobre las piernas. Sus ojos siguieron cuidadosamente a Claire, deteniéndose no en su rostro, sino en el ritmo medido de sus pasos desiguales. Había algo extrañamente familiar en la manera en que se movía. Su expresión pasó de una curiosidad casual a una intensa concentración, como si un viejo recuerdo comenzara a despertar después de años de silencio. Claire desapareció al doblar la esquina antes de que él pudiera decir una sola palabra. Pero el marine retirado continuó observando el pasillo vacío, incapaz de quitarse la sensación de que ya había visto aquella forma de caminar mucho antes de que cualquiera de los dos llegara al centro médico Harbour Ridge. Para el final de la mañana, el departamento de urgencias ya no parecía simplemente ocupado. Estaba completamente saturado. Las ambulancias comenzaron a llegar una tras otra después de que un accidente múltiple en la autopista enviara un flujo constante de conductores y pasajeros heridos a través de las puertas automáticas. En cuestión de minutos, todas las salas de atención disponibles estaban ocupadas. Las áreas de espera se desbordaron. Los teléfonos sonaban sin descanso. Las enfermeras corrían de un paciente a otro mientras los médicos gritaban instrucciones por encima del ruido constante. El doctor Nathan Caldwell se colocó en el centro del departamento con la seguridad de alguien decidido a controlar cada pieza en movimiento. «Quiero las salas de trauma 1 a 4 despejadas inmediatamente», ordenó. «Los casos críticos primero. Todos los demás esperan». El personal se dispersó para cumplir sus instrucciones. Claire Donovan acomodó tranquilamente la cobija de un paciente antes de ayudar a otra enfermera a trasladar a una mujer mayor a una cama del hospital. Se movía con cuidado, pero jamás dudaba, y su paso irregular apenas reducía la eficiencia de su trabajo. Nathan la vio cruzando el pasillo con suministros intravenosos nuevos. Donovan la llamó en voz alta. «Deja los casos de trauma para las personas que realmente puedan moverse lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo». Varios residentes voltearon hacia Claire, esperando ver cómo respondería. Ella se detuvo, asintió respetuosamente y entregó los suministros a otra enfermera sin decir una palabra. «Sí, doctor». Nathan negó con la cabeza, visiblemente frustrado. «Encárgate de los pacientes del pasillo. Evaluaciones sencillas. Mantente fuera de las salas de trauma a menos que alguien pida específicamente tu ayuda». Claire aceptó la asignación sin protestar y siguió caminando. Melissa Harper observó el intercambio cada vez más preocupada. Había trabajado con suficientes enfermeras como para reconocer la verdadera competencia cuando la veía, y Claire poseía una calma poco común que se volvía todavía más evidente a medida que todos los demás se estresaban. Mientras varias enfermeras jóvenes corrían de una habitación a otra intentando seguir el ritmo de la llegada constante de nuevos pacientes, Claire jamás parecía apresurada. Simplemente continuaba avanzando de un paciente al siguiente, resolviendo discretamente los problemas antes de que los demás siquiera se dieran cuenta de que existían. Un niño pequeño y asustado comenzó a llorar después de separarse de sus padres durante el accidente en la autopista. Claire se arrodilló junto a él y le habló suavemente hasta que su respiración se tranquilizó. En cuestión de minutos localizó a su madre a través del área de registro y consiguió reunirlos sin descuidar ninguna de sus demás responsabilidades. Un paciente diabético comenzó repentinamente a sentirse mareado mientras esperaba sus análisis de laboratorio. Claire reconoció las señales de advertencia antes que cualquier otra persona cercana y avisó tranquilamente a otra enfermera mientras conseguía jugo y un glucómetro para el paciente. Todo ocurrió con tanta naturalidad que pocas personas se dieron cuenta de que Claire acababa de evitar que se desarrollara una situación mucho más grave. Al otro lado del departamento, Nathan seguía concentrado en las salas de trauma. Un residente tenía dificultades para organizar las solicitudes de laboratorio que no dejaban de llegar, mientras otro había extraviado varios documentos de estudios de imagen, provocando una confusión completamente innecesaria. Claire recogió discretamente los formularios dispersos sobre un mostrador cercano, los acomodó en el orden correcto y se los entregó sin llamar la atención sobre el error. «Gracias», susurró el residente, avergonzado.
Claire simplemente sonrió. Todos tenemos mañanas complicadas. Conforme pasaban las horas, varios miembros del personal comenzaron a intercambiar miradas desconcertadas. De alguna manera, los pacientes del pasillo asignados a Claire estaban completando sus evaluaciones mucho más rápido de lo esperado. Las familias permanecían sorprendentemente tranquilas, la documentación siempre estaba completa y el equipo nunca parecía perderse porque Claire devolvía silenciosamente cada objeto a su lugar después de utilizarlo. Melissa comenzó a preguntarse cómo una sola enfermera podía imponer tanto orden en medio de semejante caos sin pedir jamás reconocimiento. Cerca de la entrada de urgencias, el marine retirado de la vieja gorra de béisbol seguía esperando sus documentos de alta. Sus ojos se dirigían hacia Claire cada vez que ella cruzaba el departamento. Había algo extrañamente familiar en la manera en que observaba cada puerta antes de entrar en una habitación, en cómo instintivamente se colocaba en lugares desde donde podía vigilar todo el pasillo y en aquella seguridad controlada que se escondía detrás de su comportamiento tranquilo. Esos no eran hábitos que la mayoría de las enfermeras civiles desarrollaban. Él los había visto en algún otro lugar muchos años atrás, aunque el recuerdo seguía frustrantemente fuera de su alcance. Entonces, cuando Claire levantó el brazo para alcanzar un gabinete de suministros por encima de sus hombros, la manga de su uniforme se desplazó lo suficiente para revelar el borde de una vieja y desgastada cicatriz que rodeaba la parte superior de su brazo. El marine retirado se inclinó hacia adelante en completo silencio. Algo despertó dentro de él con una certeza repentina, como si un capítulo olvidado de su vida acabara de abrirse inesperadamente otra vez. La tarde comenzó a adquirir un ritmo tenso que parecía casi demasiado ordenado después del caos de la mañana. La mayoría de los pacientes críticos habían sido estabilizados, pero el departamento de urgencias continuaba lleno de familias preocupadas, teléfonos sonando y rostros agotados. Claire Donovan empujó tranquilamente un carrito de suministros hacia la sala de trauma 3 después de darse cuenta de que varios artículos esenciales comenzaban a escasear antes de que alguien siquiera solicitara reemplazos. Nunca anunciaba lo que estaba haciendo. Simplemente detectaba lo que necesitaba atención y se encargaba de resolverlo. Cuando llegó a la sala, uno de los residentes más jóvenes fruncía el ceño mientras intentaba organizar el equipo para un paciente que estaba por llegar. ¿Dónde está el ultrasonido portátil?, preguntó mientras buscaba de gabinete en gabinete. Antes de que alguien pudiera responder, Claire señaló tranquilamente hacia un área de almacenamiento de equipo situada a mitad del corredor. Segundo estante, junto al monitor cardíaco, dijo. Lo dejaron ahí después del mantenimiento de esta mañana. El residente se apresuró hacia el lugar y regresó segundos después con el aparato exactamente donde Claire había dicho. Se detuvo sorprendido. ¿Cómo sabías que estaba ahí? Claire sonrió cortésmente. Vi cuando Ingeniería Biomédica lo regresó esta mañana. Nathan Caldwell escuchó la conversación, pero la descartó con un gesto indiferente. Cualquiera puede memorizar dónde guardan el equipo. Eso no convierte a nadie en alguien excepcional. Claire simplemente continuó abasteciendo los suministros sin responder al comentario. Unos minutos después, un paramédico experimentado entró al departamento con un paciente que necesitaba una evaluación inmediata. Antes de que el médico tratante llegara siquiera junto a la cama, Claire ajustó discretamente la altura, preparó los tubos de oxígeno, organizó los cables de monitoreo y colocó los suministros de emergencia exactamente donde el médico los buscaría de manera natural. Cada movimiento fluía con una precisión silenciosa, casi como si hubiera anticipado cada paso mucho antes de que los demás reconocieran lo que iba a necesitarse. Melissa Harper volvió a notar el patrón. Claire nunca esperaba instrucciones. Parecía interpretar las situaciones varios momentos antes que todos los demás, sin mostrarse dramática ni apresurada. Cuando Claire se inclinó sobre la cama para acomodar una cobija, la manga de su uniforme se deslizó ligeramente por encima del codo. Melissa alcanzó a ver una vieja cicatriz desvanecida que rodeaba la parte superior de su brazo antes de que Claire bajara instintivamente la tela para cubrirla otra vez. No parecía la clase de cicatriz provocada por un accidente común. Melissa la observó con curiosidad, pero decidió no preguntar. Todo el mundo cargaba historias que quizá todavía no estaba preparado para contar.
Momentos después, el marine retirado se acercó lentamente a la estación de enfermería mientras esperaba sus documentos finales de alta. Disculpe, preguntó educadamente a Melissa. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí la enfermera Donovan? Melissa miró hacia Claire antes de responder. Poco menos de 6 meses. El hombre mayor asintió pensativo. ¿Alguna vez sirvió en las Fuerzas Armadas? Melissa sonrió con cierta disculpa. No que yo sepa. Nunca habla demasiado sobre ella misma. El veterano permaneció en silencio. Sus ojos volvieron hacia Claire mientras ella tranquilizaba a un paciente anciano que parecía preocupado por tener que regresar solo a casa. Había algo profundamente familiar en su postura, en la forma en que instintivamente se colocaba entre las personas vulnerables y los pasillos abarrotados y, especialmente, en aquella seguridad controlada detrás de cada una de sus decisiones silenciosas. Esos hábitos le recordaban a los marines con quienes había servido décadas atrás. De pronto, un agudo tono electrónico resonó por todo el departamento cuando seguridad del hospital recibió una comunicación prioritaria. La mayoría del personal apenas levantó la mirada, suponiendo que se trataba de otra notificación rutinaria. Claire se detuvo durante una fracción de segundo. Sus ojos se desviaron casi automáticamente hacia las ventanas que daban al elevador de acceso a la azotea antes de que retomara tranquilamente su trabajo. El marine retirado captó inmediatamente aquella pequeña reacción. Su expresión cambió. Había visto exactamente ese instinto antes, el hábito casi imperceptible de localizar el punto de observación más seguro en cuanto sonaba una alerta inesperada. Eso no era algo que una persona aprendiera por accidente. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, una vibración débil y distante recorrió los terrenos del hospital. Al principio parecía simplemente el ruido del tráfico llevado por la brisa de la tarde. Después, la vibración se hizo más intensa, constante e inconfundiblemente rítmica. Varios empleados cerca de la entrada dejaron de hablar y voltearon hacia las ventanas, preguntándose por qué el cristal parecía temblar bajo sus dedos. La vibración del exterior aumentaba con cada segundo hasta que las conversaciones en todo el departamento de urgencias comenzaron a apagarse lentamente, dando paso a un silencio inquietante. Las enfermeras dejaron de empujar los carritos de suministros. Los residentes levantaron la vista de los expedientes. Incluso las familias que esperaban junto a sus seres queridos voltearon hacia los grandes ventanales que daban a los terrenos del hospital. Nathan Caldwell frunció el ceño cuando aquel profundo sonido rítmico volvió a estremecer el edificio. ¿Qué es eso?, preguntó en voz baja uno de los residentes. Antes de que alguien pudiera responder, un oficial de seguridad del hospital entró apresuradamente por la entrada principal, sosteniendo un radio junto al hombro. Dr. Caldwell, lo llamó. La plataforma de aterrizaje de la azotea acaba de recibir autorización de emergencia del control de vuelo militar. Nathan lo miró confundido. ¿Control de vuelo militar? Hoy no esperamos ningún paciente militar. El oficial de seguridad negó con la cabeza. No solicitaron un equipo de trauma. Solo pidieron acceso irrestricto para aterrizar. Un murmullo de desconcierto se extendió por el departamento. El centro médico Harbour Reed recibía ocasionalmente helicópteros de la Guardia Costera para traslados de emergencia, pero la administración del hospital siempre era notificada con anticipación. Esta vez, nadie parecía saber qué estaba sucediendo. Claire Donovan continuó tranquilamente organizando las bandejas de medicamentos como si toda aquella creciente conmoción no tuviera absolutamente nada que ver con ella. Melissa Harper se dio cuenta de que Claire ni siquiera volteó hacia las ventanas. En lugar de hacerlo, terminó con calma de etiquetar los expedientes de los pacientes antes de colocarlos cuidadosamente sobre la estación de enfermería. «Claire», preguntó Melissa en voz baja. «¿Escuchas eso?» Claire le dedicó una sonrisa amable. «Parecen helicópteros». Melissa soltó una risa nerviosa. 4. Por el sonido. Claire simplemente asintió sin agregar una sola palabra. Momentos después, el inconfundible estruendo de poderosos rotores llenó el cielo de la tarde. Empleados de todo el hospital comenzaron a reunirse frente a cada ventana disponible. Afuera,
4 helicópteros militares de color verde oscuro descendieron en perfecta formación sobre el complejo hospitalario antes de separarse con una precisión extraordinaria. 2 permanecieron dando vueltas brevemente mientras las otras aeronaves descendían hacia la plataforma de aterrizaje de la azotea con una coordinación disciplinada que inmediatamente captó la atención de todos. Nathan se acercó al cristal y su expresión pasó de la irritación a la incredulidad. 4 aeronaves, murmuró. ¿Quién podría necesitar una llegada como esta? Varias enfermeras jóvenes se apresuraron hacia el pasillo esperando conseguir una mejor vista. Los pacientes que podían mantenerse de pie se acercaron cuidadosamente a las ventanas cercanas, mientras otros preguntaban a sus familiares qué estaba ocurriendo afuera. Incluso el marine retirado se levantó lentamente de su silla y dirigió la mirada hacia arriba con un reconocimiento inconfundible. «Son aeronaves de los marines», susurró casi para sí mismo. Esta no es una visita de rutina. En cuestión de minutos, la administración del hospital recibió otra transmisión por radio. El administrador que atendió la comunicación escuchó cuidadosamente y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Repita eso», dijo. «¿Está solicitando acceso inmediato al departamento de urgencias?» Todos los que estaban cerca guardaron silencio. Escuchó durante unos segundos más antes de bajar lentamente el radio. Nathan dio un paso al frente. «¿Por quién vienen?» El administrador vaciló, casi como si él mismo dudara de lo que acababa de escuchar. No preguntaron por ningún paciente. Nathan frunció todavía más el ceño. Entonces, ¿qué pidieron? El administrador miró el mensaje que sostenía en la mano antes de leerlo en voz alta exactamente como lo había recibido. Localicen inmediatamente a la enfermera Claire Donovan. Infórmenle que personal del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos ha llegado. Aquellas palabras parecieron borrar todos los sonidos del departamento de urgencias. Melissa giró lentamente hacia Claire. Varios residentes la miraron completamente confundidos. Nathan alternó la mirada entre el administrador y Claire, como si esperara que alguien explicara aquel aparente malentendido. Claire permaneció exactamente donde estaba, junto al carrito de medicamentos, con una expresión tranquila e imposible de descifrar. Colocó tranquilamente la última botella en el cajón correspondiente antes de cerrar el gabinete con cuidado. En ese preciso instante, las puertas del departamento de urgencias volvieron a abrirse. Varios marines vestidos con impecables uniformes formales entraron con una seguridad serena, mientras el sonido de sus zapatos perfectamente lustrados resonaba suavemente sobre el piso. Ignoraron todos los rostros curiosos a su alrededor y caminaron directamente hacia la estación de enfermería con un propósito inconfundible. El oficial que encabezaba el grupo se detuvo a pocos metros de distancia, se quitó la gorra con un gesto deliberado de respeto y recorrió lentamente la habitación con la mirada hasta encontrar los ojos de Claire Donovan. Todas las conversaciones cesaron en el momento en que el oficial marine fijó la mirada en ella. El departamento de urgencias, que apenas unos segundos antes estaba lleno de murmullos y especulaciones, quedó completamente en silencio. Médicos, enfermeras, pacientes y visitantes observaban sin comprender por qué un grupo de marines con uniformes de gala impecables había atravesado todo el hospital simplemente para colocarse frente a una tranquila enfermera vestida con scrubs azul claro. El oficial dio un lento paso hacia adelante. Su rostro no mostraba la urgencia que todos esperaban de una llegada militar. En cambio, había algo mucho más impactante: respeto. Se detuvo a la distancia de un brazo de Claire, enderezó la postura, se quitó los guantes blancos uno por uno y los sostuvo cuidadosamente en la mano izquierda. Sin apartar los ojos de ella, realizó un saludo militar impecable. Todos los marines que estaban detrás de él hicieron exactamente lo mismo. El movimiento sincronizado resonó en la habitación con una precisión silenciosa. Nadie dijo una palabra. Claire permaneció completamente inmóvil durante un instante antes de devolver el saludo con sencilla dignidad. Bajó la mano casi inmediatamente, claramente incómoda por haberse convertido en el centro de atención. «Buenas tardes, mayor», dijo suavemente. «Ha pasado mucho tiempo». Nathan Caldwell la miró incrédulo. «¿Se conocen?», preguntó antes de darse cuenta de que había hablado en voz alta.
El oficial finalmente volteó hacia él con una expresión educada. Doctor, llevo casi 6 años esperando encontrar a la enfermera Claire Donovan. Nathan parpadeó. ¿Por qué? El mayor volvió a mirar a Claire antes de responder. Porque hay marines vivos hoy que nunca tuvieron la oportunidad de agradecerle como se merece. Una oleada de confusión recorrió todo el departamento. Melissa Harper miró a Claire como si la estuviera viendo por primera vez. El marine retirado que estaba cerca de la sala de espera se quitó lentamente la gorra de béisbol. Sus ojos ya comenzaban a llenarse de emoción. Lo sabía, susurró. Sabía que había visto esa forma de caminar antes. Nathan cruzó los brazos, todavía intentando encontrar una explicación lógica. Debe haber algún error. Claire apenas lleva unos meses trabajando aquí. Ella es solo. Su voz se apagó antes de terminar la frase. De pronto, aquellas palabras sonaban equivocadas incluso para él. El mayor sonrió cortésmente, aunque en su expresión había un orgullo imposible de ocultar. ¿Solo una enfermera?, preguntó. Doctor, con todo respeto, la enfermera Donovan jamás ha sido solo nada. Claire bajó brevemente la mirada, casi deseando que la conversación terminara antes de continuar. Mayor, dijo con suavidad. Este es mi lugar de trabajo. Hay pacientes esperando. Él asintió con absoluta comprensión. Y precisamente por eso vinimos hasta aquí en lugar de pedirle que viniera con nosotros. Sabíamos que jamás abandonaría a sus pacientes antes de terminar su trabajo. Varias enfermeras jóvenes intercambiaron miradas desconcertadas. Nathan buscó en el rostro de Claire alguna señal de que aquello fuera un malentendido o quizá una extraordinaria coincidencia. En cambio, solo encontró una humildad silenciosa. No había orgullo, satisfacción ni ningún intento de disfrutar toda la atención que repentinamente había llenado la habitación. Claire parecía casi avergonzada de que todos estuvieran mirándola. El mayor tomó un portafolio de cuero que llevaba otro marine y sacó una carpeta azul marino sellada con el emblema oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. La sostuvo cuidadosamente, pero no intentó abrirla. Antes que nada, dijo, recibí instrucciones de confirmar personalmente una pregunta. Claire inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué pregunta? El mayor sonrió. Si Claire Donovan todavía se considera retirada. Claire miró hacia los pacientes que esperaban cerca antes de responder con la misma voz tranquila que había utilizado durante todo el día. Nunca dejé de servir a las personas. Solo cambié de uniforme. Nadie en el departamento de urgencias se movió. Nathan sintió como cada comentario sarcástico que alguna vez le había dirigido comenzaba a repetirse en su memoria. Melissa finalmente comprendió por qué Claire siempre detectaba el peligro antes que los demás, porque parecía anticipar cada emergencia y porque absolutamente nada conseguía hacerla perder la calma. El marine retirado cerró lentamente los ojos y susurró casi con reverencia. Eso es exactamente lo que ella solía decir. El mayor finalmente recorrió con la mirada el silencioso departamento antes de pronunciar una frase que dejó a todos conteniendo la respiración. Damas y caballeros, frente a ustedes se encuentra una de las médicas de combate más extraordinarias junto a las que el Cuerpo de Marines ha tenido el honor de servir. Nadie parecía dispuesto a respirar después de que el mayor terminara de hablar. Sus palabras cayeron sobre el departamento de urgencias con un peso que el silencio por sí solo no podía explicar. Todas las personas que habían pasado el día viendo a Claire Donovan caminar con su cojera por los abarrotados pasillos ahora buscaban respuestas en un rostro que, aparentemente, las había tenido todo el tiempo. Claire bajó la mirada durante un instante, casi deseando que aquella conversación terminara antes de llegar a lugares de su pasado que había dedicado años a dejar atrás. Mayor, dijo suavemente, no hay ninguna razón para hacer que este día se trate de mí. El oficial sonrió con respeto. Señora, con todo respeto, este día nunca se ha tratado de usted. Siempre se ha tratado de los marines que nos pidieron encontrarla. Abrió cuidadosamente la carpeta azul marino y sacó varias fotografías protegidas dentro de fundas transparentes. Le entregó la primera a Melissa Harper. En ella aparecía una Claire mucho más joven junto a un grupo de marines en algún lugar de un paisaje montañoso y polvoriento. Se veía más delgada,
con la piel quemada por el sol, y llevaba equipo médico militar en lugar de sus scrubs del hospital. A pesar de los años transcurridos, aquellos ojos tranquilos eran inconfundibles. Melissa contempló la fotografía antes de entregársela a Nathan Caldwell sin pronunciar una palabra. Nathan estudió la imagen con incredulidad. La mujer a la que había menospreciado durante meses aparecía hombro con hombro junto a marines condecorados que no la miraban como a una civil, sino como a una de los suyos. Otra fotografía mostraba a Claire recibiendo una moneda de desafío de manos de un oficial de alto rango. Una tercera capturaba a varios marines sonriendo alrededor de ella durante lo que parecía ser un breve momento de tranquilidad entre largas jornadas de servicio. El mayor guardó cuidadosamente las fotografías en la carpeta antes de continuar. Claire sirvió como médica de combate asignada a unidades expedicionarias de marines durante múltiples despliegues en el extranjero. Sus decisiones médicas salvaron vidas en circunstancias que, afortunadamente, la mayoría de las personas jamás tendrán que experimentar. Claire negó suavemente con la cabeza. Ninguno de nosotros sirvió solo. El mayor asintió de inmediato. Exactamente la respuesta que esperábamos. Miró alrededor del departamento antes de continuar. Pregúntenle a cualquier marine que haya servido junto a ella y todos les contarán la misma historia. Nunca hablaba de sí misma. Nunca pedía reconocimiento. Simplemente iba a donde alguien necesitara ayuda. El marine retirado que estaba cerca de la sala de espera avanzó lentamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba a Claire. Camp Pendleton, susurró. Entrenaste con el 2º batallón antes del despliegue, ¿verdad? Claire tardó un momento en reconocer su rostro y después sonrió cálidamente. Sargento Walter Briggs. El hombre mayor soltó una pequeña carcajada, incapaz de creer que todavía lo recordara. ¿Todavía recuerdas mi nombre? Claire respondió sin vacilar. Siempre llevaba café extra para el turno nocturno. Walter negó con la cabeza, maravillado. Todos recordaban tu habilidad médica. Yo recordaba tu bondad. Nathan bajó las fotografías mientras innumerables conversaciones de los meses anteriores comenzaban a repetirse en su mente. Cada comentario sarcástico, cada suposición y cada ocasión en que había confundido la humildad con debilidad. Finalmente miró a Claire, ya no como aquella enfermera lenta con una cojera, sino como alguien cuya experiencia superaba todo lo que él había imaginado. ¿Por qué nunca se lo dijiste a nadie?, preguntó en voz baja. Claire observó el departamento de urgencias, donde los pacientes continuaban descansando tranquilamente a pesar de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Porque ninguno de ellos vino aquí para escuchar mi historia, respondió. Vinieron porque necesitaban que alguien cuidara de ellos hoy, no que alguien intentara impresionarlos con lo que hizo ayer. Melissa sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. De repente, todos aquellos hábitos silenciosos tenían sentido, la manera en que Claire mantenía la calma bajo presión, la facilidad con la que los pacientes asustados confiaban inmediatamente en ella y su capacidad para detectar detalles antes que los demás. Aquellas cualidades nunca habían aparecido por casualidad. Habían sido adquiridas durante años de servicio y Claire las había llevado consigo sin pedir jamás un aplauso. El mayor cerró suavemente la carpeta antes de volver a hablar. Hay una parte de esta historia que el hospital todavía desconoce. La razón por la que Claire camina con esa cojera no es porque simplemente haya tenido mala suerte. Es porque hace años decidió asegurarse de que otra persona pudiera salir caminando con vida. Esa decisión jamás ha sido olvidada por los marines que sirvieron junto a ella, y jamás lo será. El mayor permitió que un silencio respetuoso cubriera el departamento de urgencias antes de sacar cuidadosamente un pequeño estuche de presentación de terciopelo de la carpeta azul marino. Todos los marines que estaban detrás de él permanecieron completamente inmóviles. Cada miembro del personal del hospital observaba con absoluta atención. Incluso los pacientes que se habían reunido cerca del pasillo parecían comprender que estaban presenciando algo extraordinario. El mayor abrió el estuche y reveló una hermosa medalla perfectamente pulida sobre una tela azul oscuro. Claire Donovan, dijo con calidez, este reconocimiento debió haber llegado a sus manos hace años. Usted rechazó cada ceremonia pública,
cada entrevista y cada invitación formal que le enviamos. Respetamos sus deseos durante todo el tiempo que pudimos, pero llega un momento en que la gratitud merece expresarse en voz alta. Claire observó la medalla antes de negar suavemente con la cabeza. Mayor, yo no serví para recibir premios. Él sonrió. Lo sabemos. Y precisamente por eso se los ganó. Con manos cuidadosas, levantó la medalla y se la ofreció en lugar de colocarla alrededor de su cuello, permitiéndole decidir cómo quería recibirla. Después de una breve vacilación, Claire la aceptó silenciosamente con ambas manos. No la levantó para mostrarla ni la examinó con orgullo. Simplemente la contempló durante un momento antes de cerrar nuevamente el estuche. Gracias, dijo en voz baja. Por favor, agradézcales a todos de mi parte. El mayor asintió. Muchos de ellos desearían poder estar aquí hoy. Después se volvió hacia las personas reunidas en todo el departamento. Varios de los marines que sirvieron junto a la enfermera Donovan ahora son instructores, comandantes, médicos, bomberos, maestros y padres de familia. Todos recuerdan exactamente lo mismo. Cada vez que alguien necesitaba ayuda, ella ya estaba en movimiento antes de que los demás siquiera se dieran cuenta de que existía un problema. Nunca preguntaba quién merecía recibir ayuda. Simplemente ayudaba. Melissa Harper se secó discretamente las lágrimas que ya había dejado de intentar ocultar. Recordó cada mañana en que Claire había llegado temprano para organizar los suministros sin recibir reconocimiento, cada paciente difícil al que había consolado y cada compañero de trabajo al que había apoyado silenciosamente. Nada había cambiado. El uniforme era diferente, pero su carácter seguía siendo exactamente el mismo. Nathan Caldwell avanzó lentamente hasta quedar directamente frente a Claire. Por primera vez desde que ella había comenzado a trabajar en el centro médico Harbour Ridge, no había ni rastro de arrogancia en su rostro. Claire, dijo en voz baja, te debo una disculpa. Juzgué tu ritmo sin comprender el camino que habías recorrido. Cuestioné tu capacidad sin conocer tu experiencia. Confundí tu humildad con debilidad y estaba equivocado. Claire lo miró con la misma expresión tranquila que había mantenido durante todo el día. Doctor, todos tomamos decisiones con la información que tenemos. Nathan bajó la cabeza. Es muy amable de tu parte decir eso, pero debí haber mirado más allá de las apariencias. Claire sonrió suavemente. Entonces quizá hoy haya sido un buen día para los dos. A su alrededor, la tensión que había dominado el departamento desde aquella mañana comenzó a transformarse lentamente en una silenciosa admiración. Los residentes que se habían reído de Claire horas antes ahora apartaban la mirada, visiblemente avergonzados. Los camilleros que habían susurrado sobre su cojera permanecían inmóviles junto al pasillo, comprendiendo lo poco que realmente habían sabido sobre ella. El marine retirado, Walter Briggs, volvió a colocarse su desgastada gorra de béisbol antes de enderezarse tanto como su edad se lo permitía. Levantó la mano y ofreció un último saludo militar a Claire. Sin vacilar, todos los marines presentes hicieron lo mismo. Entonces ocurrió algo inesperado. Melissa colocó una mano sobre su corazón. Una enfermera a su lado hizo lo mismo en silencio. Uno por uno, médicos, técnicos, recepcionistas, oficiales de seguridad, pacientes y familiares visitantes comenzaron a ponerse de pie hasta que todo el departamento de urgencias quedó unido en un respetuoso silencio. Nadie se los había pedido. No hubo ningún anuncio. Simplemente parecía lo correcto. Claire observó la habitación con los ojos llenos no de orgullo, sino de gratitud. Había pasado años esperando que nadie reconociera su pasado. Sin embargo, en aquel momento comprendió que el mayor honor no era la medalla que sostenía entre sus manos. Era contemplar cómo la bondad, el respeto y la humildad se extendían por todo un hospital porque, finalmente, las personas habían decidido ver a la mujer que existía detrás de aquella cojera. Los marines se marcharon con la misma discreción con la que habían llegado. En cuestión de minutos, el sonido de los rotores de los helicópteros se desvaneció en la distancia, dejando al centro médico Harbour Ridge envuelto en un silencio muy diferente al que había dominado el edificio horas antes. Ya no era el silencio de la incertidumbre. Era el silencio que llega después de comprender la verdad.
Claire Donovan guardó cuidadosamente el estuche de terciopelo dentro de su casillero antes de regresar a la estación de enfermería. Volvió a colocar correctamente su identificación, acomodó sus scrubs azul claro y revisó los expedientes de los pacientes que todavía esperaban su atención. Melissa Harper la observó con asombro. «Claire», dijo suavemente, «¿vas a volver a trabajar?» Claire sonrió como si la pregunta realmente la sorprendiera. «Todavía hay pacientes esperando». Melissa soltó una pequeña carcajada entre las lágrimas que aún permanecían en sus ojos. «Claro que los hay». Sin decir una palabra más, Claire tomó un brazalete limpio para medir la presión arterial y caminó hacia la habitación 16, donde el anciano veterano de la Marina al que había atendido aquella mañana se preparaba para recibir el alta. Cuando la vio entrar, se puso de pie lentamente a pesar de la amable protesta de Claire. «Por favor», dijo ella con cariño. «No necesita levantarse». El veterano sonrió cálidamente. «Tal vez no, pero quería hacerlo». Extendió la mano y Claire la aceptó con su habitual humildad. «Gracias», dijo simplemente. «No solo por hoy, sino por cada vida que ha tocado». Claire apretó suavemente su mano antes de ayudarlo a sentarse cómodamente otra vez. Al otro lado del pasillo, Nathan Caldwell permaneció junto a la estación de enfermería mucho después de que todos los demás hubieran regresado a sus tareas. Por primera vez en muchos años, se descubrió observando a las personas que lo rodeaban en lugar de juzgarlas. Vio a los camilleros transportando suministros, a los residentes haciendo preguntas, a las enfermeras consolando a familias asustadas y, finalmente, a Claire pasando pacientemente de una habitación a otra con la misma dedicación silenciosa que había mostrado antes de que alguien conociera su historia. Lo único que realmente había cambiado era la forma en que todos los demás la veían ahora. El lunes siguiente por la mañana apareció una pequeña fotografía enmarcada en el muro de reconocimiento a los empleados, cerca de la entrada del hospital. No mostraba a Claire recibiendo una medalla ni posando junto a los marines. En cambio, aparecía arrodillada junto a un pequeño paciente, sonriendo mientras ayudaba al niño a colorear un dibujo durante su estancia en el hospital. Debajo de la fotografía, la administración colocó una sencilla placa cuyo mensaje había sido elegido por los propios empleados. El verdadero carácter no se revela cuando los demás están mirando, sino cuando la bondad permanece sin ser vista. Nathan se detenía frente a ella cada mañana antes de comenzar sus rondas. Varias semanas después, el Centro Médico Harbour Ridge puso en marcha un nuevo programa de orientación para empleados. Durante la primera sesión, cada nuevo médico, enfermero, técnico y voluntario escuchó la misma lección: nunca juzgues el valor de una persona por su apariencia, su puesto, su edad o la manera en que camina por un pasillo. En algún lugar al fondo de la sala de conferencias, Claire solía sentarse tranquilamente mientras completaba sus módulos anuales de capacitación, sin mencionar jamás que aquella lección había comenzado gracias a ella. Así lo prefería. Pasaron los meses y la vida regresó poco a poco a su ritmo habitual. Los pacientes siguieron llegando. Las familias continuaron esperando buenas noticias. El personal siguió trabajando largas jornadas. Sin embargo, algo sutil había cambiado para siempre dentro del hospital. Las conversaciones se volvieron más respetuosas. Las nuevas enfermeras encontraron mentores en lugar de críticos. Las preguntas comenzaron a responderse con paciencia en lugar de arrogancia. Cuando alguien tenía dificultades, otra persona se acercaba para ayudar en vez de reírse. Una tarde lluviosa, después de terminar otro turno de 12 horas, Claire caminó hacia la salida del hospital con la misma cojera firme que alguna vez había provocado susurros y bromas a sus espaldas. Una joven estudiante de enfermería se apresuró a abrirle la puerta antes de que llegara. «Gracias», dijo Claire con una sonrisa. La estudiante negó con la cabeza. «No, señora. Gracias a usted por enseñarnos a todos cómo se ve la verdadera fortaleza». Claire salió a la fresca tarde de Virginia y levantó brevemente la mirada hacia el cielo vacío sobre el techo del hospital. Esta vez no había helicópteros. No había ceremonia ni aplausos. Solo existía la tranquila satisfacción de saber que la bondad había conseguido silenciosamente algo que el reconocimiento por sí solo jamás habría logrado.
Y mientras caminaba hacia su automóvil con pasos tranquilos y sin prisa, nadie volvió a ver a una mujer limitada por una cojera. Ahora veían a alguien que había pasado toda una vida ayudando a otros a levantarse, demostrando que las personas más fuertes suelen ser precisamente aquellas que jamás sienten la necesidad de decirle al mundo lo fuertes que realmente son. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros hoy y por acompañarnos en esta historia hasta el final. Su apoyo significa mucho más de lo que imaginan, y cada vez que deciden ver uno de nuestros videos se convierten en parte de una comunidad cada vez más grande que cree que el verdadero carácter se demuestra mediante la bondad, la humildad, el valor y la compasión. Historias como esta nos recuerdan que las personas más fuertes suelen ser las más silenciosas, que los grandes héroes rara vez buscan reconocimiento y que jamás deberíamos juzgar a alguien por su apariencia, su posición, su edad o las dificultades que carga consigo. Si esta historia tocó su corazón, los inspiró o simplemente les recordó que el respeto siempre debe estar antes que las suposiciones, los invitamos a dejar un me gusta. Su apoyo ayuda a que esta historia llegue a más personas que quizá necesiten un poco de esperanza hoy. Si disfrutan historias significativas sobre héroes ocultos, enfermeras inspiradoras, extraordinarios actos de compasión, momentos emotivos de reconocimiento y viajes inolvidables donde finalmente triunfa la bondad, nos encantaría darles la bienvenida a nuestra familia. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Aquí, en Hidden Nurse, creemos que cada pasillo de hospital, cada sala de espera y cada día aparentemente ordinario puede esconder una historia extraordinaria. Nuestra misión es compartir historias inspiradoras sobre personas humildes cuya fortaleza silenciosa transforma vidas, personas que eligen servir antes que recibir reconocimiento, la bondad antes que el orgullo y el valor antes que el miedo. Cada episodio celebra la idea de que los verdaderos héroes no siempre llevan sus medallas donde todos puedan verlas. A veces simplemente llevan un uniforme de enfermería, ofrecen una sonrisa reconfortante, sostienen la mano de un paciente durante un momento difícil o hacen silenciosamente que la vida de alguien sea un poco mejor sin esperar nada a cambio. Esperamos que cada historia que vean aquí les deje un poco más de esperanza, un poco más de compasión y el recordatorio de que la bondad todavía existe a nuestro alrededor. Gracias nuevamente por su increíble apoyo, por sus comentarios llenos de cariño, por la amabilidad que muestran unos con otros y por ayudarnos a que esta comunidad continúe creciendo cada día. Estamos profundamente agradecidos de que hayan elegido compartir una parte de su día con nosotros y estamos deseando traerles muy pronto otra historia inolvidable. Hasta la próxima, cuídense mucho, cuiden a las personas que los rodean y nunca subestimen la fortaleza silenciosa que puede esconderse dentro de una persona aparentemente común. Esperamos volver a verlos muy pronto aquí, en Hidden Nurse.